Vivimos en una época donde todo tiene que significar algo, donde nos preguntan quiénes somos antes incluso de preguntarnos qué sentimos. Vivimos etiquetados por lo que hacemos, por lo que mostramos, por lo que aparentamos ser. Mostramos una versión nuestra al mundo y con el tiempo empezamos a creer que esta versión es la única posible. Pero, ¿y si no fuera así? Hoy nos dicen que si trabajas duro todo tiene sentido, que si tienes éxito tu vida vale, que si encajas perteneces. Pero nadie nos enseñó qué hacer cuando, aún teniendo todo eso, nos sentimos vacíos. Tal vez el problema no sea que la vida sea dura, tal vez el problema sea que estamos buscando un sentido que nunca estuvo ahí. No porque se nos haya perdido, sino porque nunca existió. Y esa idea no es nueva, no nació en redes sociales, no nació con la crisis económica, no nació con la ciudad moderna. Nació en la mente de un hombre que vio guerras, ruinas y decisiones imposibles, y aún así se atrevió a decir, el mundo no tiene un significado, pero eso nos condena al vacío, nos condena a la libertad. Este hombre se llamó Jean-Paul Sartre. 5 hechos sobre el existencialismo de Sartre. ¿Qué es el existencialismo? ¿Por qué es una corriente filosófica y a qué se debe a su relación con Sartre? Sartre nos planteaba que el mundo carecía de un significado propio, un significado intrínseco, pero que nosotros podemos como sujetos y tenemos la capacidad de crear nuestro propio significado, moldear nuestro conocimiento, moldear nuestra perspectiva y moldear el significado de lo que nosotros queremos llamar razón, hecho, experiencia y sobre todo sentido. Cuando decimos que el mundo no tiene un significado intrínseco, estamos diciendo que el universo no trae un propósito escrito, que no existe un sentido universal que venga dado por la naturaleza, por Dios o por una ley cósmica o por algo arbitrario. Las cosas no significan nada por sí mismas. El mundo está ahí simplemente porque está ahí. Un árbol no existe para darte sombra, una piedra no existe para que la uses, una vida humana no viene con una misión predeterminada. Todo eso son interpretaciones humanas, no propiedades del mundo como sí. Determinando esas razones se llega a la conclusión que el significado no se encuentra, el significado se construye y se construye a través de decisiones, acciones, compromisos, valores que elegimos sostener. Lo podemos ver desde una perspectiva material para que sea más entendible. Pensemos en un martillo abandonado sobre una mesa por sí solo. No es útil, no es inútil, no es importante, no es basura, simplemente está ahí. Pero para alguien puede ser una herramienta de trabajo, para otro un recuerdo de su padre, para otro un objeto sin valor, para otro su herramienta de trabajo. El martillo no trae un significado incorporado. El significado aparece cuando alguien lo usa, lo recuerda, lo elige, lo piensa. Pero ¿cuál es el problema de esto? ¿Y por qué Sartre se refiere a esto como una condena? Al tener una libertad de control infinita y una total acción y control sobre nuestras propias acciones y decisiones, toda la responsabilidad de nuestra vida recae sobre nosotros y elimina la posibilidad de eventos aleatorios o destinos generados por un ser superior. Elimina la posibilidad de que la vida sea completamente arbitraria, aleatoria, sin sentido, porque ese sentido lo elegimos nosotros. Pero esto conlleva a que nosotros tengamos un dilema moral sobre el cual experimentamos el poder de decisión teniendo que afrontar nuestros problemas, nuestras consecuencias y sobre todo las cosas que hacemos sujetos a ciertos actos de responsabilidad. Sartre plantea que esa es nuestra condena, no poder escapar de nuestra libertad, no poder escapar de nuestro libertaje, no poder escapar de nuestras propias decisiones sin sentirnos impregnados de una responsabilidad impropia cuando tomamos nuestras decisiones día tras día. Al asumir esta responsabilidad y asumirla de una mala manera, Sartre plantea que se conduce a lo que se llama la mala fe. Podemos determinar a la mala fe como el autoengaño que nos convence de que en realidad carecemos de esa intimidad de libertad.
afirmando que nuestros actos y nuestras decisiones están predeterminados por factores externos, como nuestro rol social, pasado, autoridad externa, nuestra familia, nuestra raza, nuestra identidad política, nuestra identidad cultural, nuestra identidad nacional, hasta la casa en donde vivimos puede moldear cierto tipo de comportamientos en nosotros, creando así el fenómeno que él llama una falsa identidad. Algo que podemos ver de mala fe hoy en día podría ser una identidad de género tanto masculina como femenina. Supongamos que eres una persona que está identificada con el rol de masculino. Puede que tus decisiones ya no sean libres porque las estás amaniatando, porque vienen definidas por el simple hecho de ser hombre, que no puedas hacer cierto tipo de cosas por ser hombre, porque no puedas comportarte diferente por simplemente ser hombre, que un hombre tenga predeterminado ser fuerte en cierto tipo de situaciones, que un hombre no pueda llorar, que un hombre no se pueda comportar de cierta manera. Es algo que es un ejemplo de mala fe, porque estás predisponiendo tu identidad por algo que está predispuesto, que es el género, que es algo que no puedes cambiar, simplemente está ahí. También pasa con las mujeres, con el rol femenino. Ellas se pueden ver encascabilladas en el rol de mujer, que solo se define para estar bella, guapa, en lo más posible, tener hijos y cuidar la casa, ser una mujer que no se salga de ese rol que ha venido construyendo la sociedad desde hace mucho tiempo. Y es ahí donde Sartre nos explica qué es lo que necesitamos para romper esta mala fe. Nos dice que para romper la mala fe necesitamos ser para sí y ser en sí. Todo lo contrario pasa cuando la mala fe se da cuenta que intentamos hacer de nosotros un ser en sí. Convertimos nuestra identidad en algo fijo, en algo inmutable, en algo que no cambia, en algo que es constante. Negando la libertad del ser para sí, negando ese convencimiento de que podemos cambiar, de que somos algo predispuestos, de que es algo que no nos salgamos de un molde, de que seamos, por así decirlo, algo continuo, algo constante. A día de hoy hay muchos ejemplos, como ya los mencionamos antes, de la mala fe, pero se puede extrapolar a muchas más cosas. La mala fe está hoy en día muy asumida en nuestras vidas, en ejemplos contemporáneos de roles de identidades como lo son nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras redes sociales, nuestras relaciones personales, nuestro estatus, nuestra identidad económica, entre otras cosas. Un ejemplo de esto es que a día de hoy una persona, su presentación ante el mundo no es quién es, qué le gusta, por qué está ahí, qué hace ahí, con qué se identifica, qué piensa, le gusta o no le gusta, sino qué publica en redes, el cargo que tiene, el lugar donde vive, la ropa que usa, el dinero que gana, el lugar donde trabaja, el lugar donde estudia. Es como si tuviéramos que estar mostrando todo lo que hacemos a lo largo de nuestros días para poder ser alguien, para poder tener una identidad. Pero esa identidad fue secuestrada por ese tipo de cosas que nos amedrentan, nos roban nuestra personalidad, nos encascabillan en ese tipo de roles que inducen a la mala fe. Y es aquí donde perfectamente Sartre describe el fenómeno. Todo se reduce a una identidad de rol. Se comporta como si fuera su esencia fija, como si fuera algo que no inmutara con el tiempo. Actúa como si no pudiera salirse de ese molde. Yo soy exitoso, no puedo fallar. Yo soy mi profesión. Yo no puedo cambiar, este es el personaje que construí. Ahí la persona deja verse como un ser libre y empieza a verse como un objeto. Claramente las redes sociales son el escenario perfecto. Las redes funcionan como un teatro, casi quien interpreta un personaje. El algoritmo premia la coherencia de rol, cómo te muestras, quién eres, qué tienes, qué haces. Salirse del personaje genera miedo, perder likes, perder estatus o aprobación.
Entonces las personas siguen actuando, aunque ya no se quiera, eso es mala fe, porque perdiste tu identidad, la moldeaste en base a los estándares que te plantean los algoritmos de las redes sociales. Sartre dice que no somos lo que mostramos, no somos nuestro cargo, no somos nuestro estatus. Somos y elegimos seguir siendo nosotros mismos. Y cada día que sigamos actuando como un personaje por miedo a la desaprobación social, al rechazo, estaremos viviendo con la mala fe. Romper la mala fe no significa huir de los roles, sino dejar de esconderse detrás de ellos. No se trata de destruir la identidad, sino de recordar que nunca fue fija, que puede cambiar con el tiempo. Jean-Paul Sartre fue un filósofo literario, también un político, que nació en 1905 y fue criado por su abuelo, que le fue otorgando el don de lo fue enseñando e ilustrando hacia diferentes filósofos. Lo fue orientando a la filosofía mientras leía sobre diferentes filósofos, como lo pudo ser Voltaire, Kant y Platón y Aristóteles. Jean Paul fue en sí creado como, se le dio la idea de que era alguien especial frente a ese pensamiento que él tenía, ya que decían que era alguien muy maduro para la edad que tenía. Y así fue pasando el tiempo, ya que él fue criado y enseñado por su abuelo, hasta que llegó el momento de entrar a la universidad. De ahí siguió estudiando y siguió estudiando hasta que terminó siendo profesor, y después llegó la Segunda Guerra Mundial. Esto fue un punto clave en la inflexión, ya que como Alemania había invadido Francia, Jean Paul, que era soldado en ese tiempo, fue tomado como prisionero, y en sí fue tomado como prisionero de guerra y terminó siendo algo muy importante para su pensamiento filosófico y el existencialismo, que pronto sería defensor. Mientras fue prisionero, creó una obra que fue importante, ya que orientó su pensamiento y fue una crítica hacia la ideología nazi que tenían los alemanes. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, casi a finales, que fue liberado, era 1943, sacó una de sus obras más importantes, que fue El ser y la nada. En sí, este ser y la nada se basa plenamente en el existencialismo que él creía. Primero estaba el tipo de ser. Él creía que había dos tipos de ser. El tipo de ser que era el en sí, que era el de los objetos. Él creía que los objetos tenían una función ya previamente establecida. Eran creados y cumplían una función. Estaban completos y no tenían ninguna otra falencia. Mientras que estaba el para sí, que era el tipo de ser que teníamos nosotros los humanos, ya que no estamos completos y no sabíamos para qué existíamos, como tanto lo defendía Ian. Y de aquí se viene otra siguiente clave en el existencialismo, que era una frase que él decía: la existencia precude a la esencia, que era prácticamente que primero nosotros los hombres existimos y después hay que hallar aquello para lo que fuimos creados, como nuestro sentido en la vida. Esto también se relaciona mucho con la libertad radical. Sartre defendía que nosotros teníamos completa y totalmente la libertad de decir qué podíamos hacer con nuestras vidas. Esto también se relaciona con lo anterior dicho, diciendo que existíamos y teníamos la libertad de decir cualquier cosa lo que podríamos ser. Después
seguía la responsabilidad de elección, que sería que Sartre decía que nosotros tenemos la responsabilidad de elegir nuestras opciones, completamente la responsabilidad de elegir nuestras opciones, pero a cambio también al momento de no decidir estaríamos decidiendo. O sea que cada acción tendría su consecuencia. Esto también, con la libertad radical y la responsabilidad de elección, se llegaría a la restricción y a la condición, ya que si bien podemos decidir qué podríamos hacer y qué no, eso estaría restringido a nuestras restricciones y condiciones. Un ejemplo es que una persona mayor, digamos de 40 años, quisiera ser futbolista. Él tendría la libertad y la decisión para tomarla, pero estaría atado a las condiciones y las restricciones de su edad, ya que un futbolista de esta época estaría ya plenamente retirado, mientras que él sin preparación y ningún tipo de conocimiento estaría casi que imposible lograr esa meta. De ahí seguiría la angustia, la desamparanza y la mala fe. La angustia se llega a estar completamente libres, el no saber qué hacer con esa libertad, no saber a qué enfocar esa libertad. La desamparanza, ya que era un aspecto muy importante, ya que Sartre era relativamente ateo, no creía en Dios. Él decía que al no haber ningún Dios ni algo que esté relacionado ni a ningún camino que seguir, él decía que ahí seguía la desamparanza, que no tener el sentirse abandonados o sin una condición o camino que seguir. Y la mala fe seguía siendo que al creer que al ser completamente libres ataríamos nuestras acciones al no poder tomar completamente la responsabilidad de esa libertad, asumiéndoles la consecuencia de nuestra libertad a otras cosas, por ejemplo, diciendo que nuestra decisión fue influida por algo, por alguien, o que no teníamos capacidad completa de decidir. Y el otro importante aspecto y el último del existencialismo sería la mirada del otro. Jean Paul puso un ejemplo de que hay una persona y está detrás de una puerta, y después de esa puerta está otra persona. Esa persona que está detrás de la puerta se acerca y mira a través de la rendija de la puerta. En ese momento esa persona está poniendo como una carga, una visualización en la otra persona, y en ese momento en que la otra persona está mirando, siente también la mirada de otra persona. Esto es lo que decía Jean-Paul Sartre, era que las personas no influyen, bueno, sí influyen, pero que no tienen responsabilidad en nuestras acciones, pero influyen en nuestras decisiones, lo que provoca que nos veamos orientados, o nuestras decisiones se vean afectadas por la mirada de esas personas. Un ejemplo podría ser sobre las miradas o las expectativas que tienen nuestros padres. Nosotros no nos vemos obligados a cumplir con ninguna de esas expectativas, pero cuando nuestros padres ponen nuestras expectativas en nosotros, sentimos la presión de cumplir esas expectativas.